Hablamos sobre el pasuk de la parashá de esta semana, Som Tasim Aleja Melech, parashat Shoftim, nombrate para vos un rey. Cuando hablamos de un rey, encontramos que en diferentes lugares compara al rey como a la cabeza del pueblo. Como dice el Medrash, Anasi Ador Urosh Ador. El Nasi es la cabeza del pueblo. Y Rashi trae algo parecido, Nasi Hu Akol, el líder es todo. Pero en Maimónides, el Rambam, cuando habla sobre un rey, usa la palabra corazón. Y dice, el rey es el corazón del pueblo porque todo el pueblo depende de él. Justamente corazón. La pregunta es, si miramos en simple vista la diferencia entre corazón y cerebro, aparentemente el cerebro es más elevado que el corazón. Es verdad que el corazón es la vitalidad del cuerpo, pero ¿quién es el que guía, que maneja, que lleva? Es el cerebro. El cerebro decide las cosas. Entonces, en algún aspecto, es el cerebro, es el líder verdadero de todo el cuerpo. Entonces, ¿por qué entonces el Rambam, que quiere hablar sobre un rey, usa metáfora del corazón cuando sabemos que el cerebro es más líder todavía y entonces tenía que llamarlo cabeza? Y como vemos en diferentes medrashim, que llamaba el rey el cerebro. Dice el Rebbe, si miramos bien en las palabras, el Medrash cuando habla sobre cabeza del pueblo, dice Nasi, líder. El Maimónides cuando habla sobre el rey como el corazón del pueblo, dice Melech. La diferencia entre Melech y Nasi, ¿cuál es? Son dos palabras parecidas. En el Tanaj a veces Nasi es la palabra que se llama el rey. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Así a la simple vista vemos que justamente la palabra Melech es una palabra más clasificada a un rey. Únicamente un rey se llama Melech. Nasi hay muchos. Todos los líderes de las tribus se llamaban Nesim, que ese Nasi es una palabra más usado más a otra gente, no a una sola persona. Cambio, rey es una sola persona. Eso hace la pregunta más difícil. Entonces, ¿por qué decimos que el rey es el corazón? Justamente ahí tendría que decir más cerebro. Vamos a entrar en el análisis. ¿Cuál es la diferencia entre cerebro y corazón? Y vamos a llegar a entender ese punto. Entonces dice el Rebbe así. En general, primero, antes, la diferencia entre Melech y Nasi, mirando en Torah oral, vemos que el rey tiene que ver más con el manejo material del cuerpo, las necesidades del cuerpo, el tema político del pueblo, todo lo que el pueblo necesita, las necesidades más básicas, más materiales, más corporales, eso era el Melech. En cambio, Nasi tenía que ver más con Sanedrín, con enseñanza, con guía, con Torah. Eso fue el tema del Nasi. Hillel era el Nasi del pueblo, a pesar que en esta época había reyes de la familia de Hashmonaí. Son dos cosas, Melech y Nasi. Melech es la parte más político, más poder, más físico, más corporal, y Nasi es la parte de enseñanza, ley, Torah, la parte más espiritual del pueblo. Basado a eso, vamos a entrar un poco más en profundidad y entender por qué entonces, hablando de Nasi, usamos la palabra cabeza, y cuando hablamos del Melech, rey, usamos el ejemplo del corazón. La diferencia entre corazón y cerebro, nosotros vemos algunas diferencias. Uno de ellos es que el corazón no para de mover, tiene movimientos. Todo el tiempo se mueve. El cerebro es más objetivo, más frío, no se mueve tanto. También encontramos, el Zohar dice que el corazón es el órgano más frágil en el cuerpo. Sobre el cerebro no encontramos esa expresión. Es más frágil justamente porque está involucrado en el cuerpo, está tan involucrado en cada detalle que eso mismo hace que está tan frágil. En cambio, el cerebro, como tiene su propia vida, está más apartado, más por arriba, por eso mismo él no está tan involucrado, no es tan frágil. ¿Cuál es el tema en eso? Eso también tiene que ver con los dos puntos que tiene la diferencia entre el cerebro y el corazón. El cerebro contiene la parte intelectual del ser humano. El corazón contiene la parte más emocional del ser humano. En Hasidut se llama Sechel Midot.
Sechel es la parte intelectual, Midot es las cualidades emocionales. ¿Qué vemos? La parte intelectual es frío, es objetivo, no frío de frialdad, de frío de objetivo. Para poder juzgar algo realmente de una manera verdadera, tenés que estar por encima, tenés que estar en forma más objetiva, no te podés involucrar en los detalles porque ahí te emocionás y perdés la claridad mental. Justamente el intelecto necesita frialdad, tranquilidad, estar por encima, estar más objetivo. El corazón es al revés, el corazón es puro sentimiento, emociones, tormenta, se mueve, va y viene, y eso mismo hace que el corazón es más frágil, sufre cambios, constantemente las emociones sufren cambios. El intelecto es más firme, más fijo, si tomó una decisión que es así, generalmente va a ser muy difícil que cambie su idea, porque justamente es la misma idea. Entonces acá vemos cómo corazón y cerebro tiene que ver con la diferencia entre emociones y el intelecto, y ahí está la diferencia entre el Melech y el Nasi. El rey es que vive el pueblo. Ein Melech belo am. Si no hay pueblo, no hay rey. El rey es como el corazón que está involucrado en cada detalle del pueblo. Vive sus necesidades, sufre sus sufrimientos, se alegra sus alegrías. Un verdadero rey es que está ahí adentro, metido en cada detalle del pueblo. Por eso mismo sufre tantos cambios y eso es la fragilidad. Él depende del pueblo, el pueblo depende de él. Por eso Melech es corazón. En cambio, Nasi, líder espiritual de Torah, justamente él no puede estar tan involucrado. No va a poder juzgar de manera correcta. Él tiene que estar por encima, él tiene que estar atado arriba, saber qué vale la voluntad de Hashem, qué dice la Torah, cuál es la enseñanza. Él tiene que estar en un nivel más objetivo para poder juzgar de la manera correcta. Entonces el Nasi es el cerebro, se entiende perfectamente, porque en Midrash cuando habla del rey como Nasi a Sanedrín, el líder, afirma la misma persona. Existía en la historia gente que tenían los dos tareas. Moshe Rabbeinu era rey y era líder. Moshe Rabbeinu era Melech y Nasi juntos. Y lo mismo había algunos Tanaim, alguna gente en la historia que tenían los dos roles juntos. La parte que tiene que ver con Nasi es el cerebro, es intelectual, es más tranquilo, más objetivo, no se involucra porque él tiene que guiar, tiene que enseñar. Pero la que se llama Melech es la parte del rey que está totalmente involucrado en el pueblo, vive el pueblo, se conecta con el pueblo, depende del pueblo. Por eso mismo se llama el corazón del pueblo. Con eso se explica por qué en el Midrash cuando habla de Nasi lo llama cabeza del pueblo. El Rambam que habla de Melech lo llama el corazón del pueblo. Y Moshe Rabbeinu tenía los dos aspectos. Moshe Rabbeinu era un Melech y era un Nasi. Moshe Rabbeinu era por un lado el Melech, que él se ocupaba cada detalle, el pastor del pueblo de Israel, y se ocupaba de cada necesidad del pueblo. Pero Moshe Rabbeinu recibió la Torah y él era el guía que enseñaba a los judíos cómo vivir, cómo enseñar, cómo estudiar. Y Moshe juntó esos dos extremos en su propia existencia. Y lo mismo también vamos a ver con el rey Mashiach, que va a ser un Melech y también un Nasi, las dos cosas. Mashiach va a ser el rey más fuerte, más completo del pueblo, y a la vez también él va a ser el líder, el Rosh Yeshiva, el Rab, como dice el Rambam, que Melech HaMashiach va a enseñar Torah a todo el pueblo pronto en la llegada de Mashiach ya.